Esta es una nebulosa. Esta también y esta también. Bonitas, ¿no? Pero ¿sabías que, más allá de su belleza, estas nebulosas también esconden la clave para entender la composición química del universo? Y un problema astronómico de más de 80 años de antigüedad acaba de resolverse gracias a ellas. Quédate y descúbrelo. Esta es la nebulosa de Orión, una nube de gas y polvo a 1300 años luz de la Tierra. Brilla tanto debido a que en su interior encontramos estrellas que calientan el gas. Estas estrellas son muy diferentes a nuestro Sol. Algunas de ellas pueden ser hasta 8 veces más calientes y 30 veces más masivas que nuestra estrella. Cuando una estrella es tan caliente y masiva, emite radiación ultravioleta que tiene efectos importantes sobre el gas. La radiación ultravioleta es tan energética que puede arrancar los electrones de los átomos de un gas. Este proceso se llama ionización. Por esta razón, a nebulosas como esta que ves en pantalla les llamamos nebulosas ionizadas. Y en particular, a estas que estás viendo les llamamos regiones H2. La H viene de hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y también el más abundante del universo. Y en las nebulosas, por supuesto. Pero en ellas hay más que hidrógeno. También encontramos elementos pesados como oxígeno, nitrógeno y carbono. Elementos que, por cierto, son importantísimos para la vida. Pero estos elementos se presentan de manera diferente a cómo los encontramos aquí en la Tierra. Mientras que en nuestro planeta el oxígeno que respiramos está en estado neutro, formando moléculas, en las regiones H2 se presenta en estado ionizado. Durante más de 100 años, los astrónomos han sabido de la presencia de estos elementos en las nebulosas. Cuando apuntamos nuestros telescopios al gas de una nebulosa y hacemos pasar su luz por un prisma, se revela la huella de los elementos y sus iones, por medio de un espectro. En principio podría parecer bastante directo. ¿Quieres saber la composición de una nebulosa? Obtén su espectro y ya estás listo. Sin embargo, en la década de 1940 se descubrió que cada elemento de la tabla periódica presenta varios indicadores, algunos más prominentes que otros. En un principio, los astrónomos pensaban que cada indicador debería de darnos la misma composición química. Sin embargo, no es así. Resulta que cada indicador puede darnos una composición química diferente. Este es un problema grave, porque, por ejemplo, supongamos que quieres saber cuánto oxígeno hay en el universo. Utilizas el indicador más brillante, el más importante, y obtienes una medida. Después utilizas un indicador más débil y resulta que estás midiendo 2, o 3, o 4, o 5 veces más que con el otro indicador. Entonces, ¿cuál es la composición correcta? ¿Cuánto oxígeno hay realmente en el universo? Como te podrás dar cuenta, esta discrepancia de abundancias es un problema que tiene implicaciones serias sobre otras áreas de la astronomía, inclusive en la cosmología. Sí, esa área de la ciencia que nos dice cómo evoluciona y cómo se creó el universo. Sin embargo, hace unas cuantas semanas se publicó en la revista Nature un nuevo estudio que resuelve este problema. Y da la casualidad que el primer autor es mi colega y amigo José Eduardo Méndez Delgado. Y podría hacerles un resumen del tema, pero mejor que se los cuente él mismo. Hola amigos de Astrofísicos en Acción y amantes de las nebulosas, ¿cómo están el día de hoy? Hoy me acompaña colega, amigo José Eduardo Méndez Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Alberto. Un gusto saludar a los astrofísicos en acción. Voy a dejar mejor que Eduardo se presente. Cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, dónde estudiaste, dónde estás trabajando en este momento, antes de pasar a lo técnico. Estudié la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente hice mis posgrados, la maestría y el doctorado en astrofísica en Canarias, en España. Actualmente trabajo en la Universidad de Heidelberg como investigador postdoctoral y me sigo dedicando a la línea de las nebulosas, a las nebulosas ionizadas, que son objetos muy bonitos en el universo. Yo soy originario de la ciudad de Morelia, tengo 28 años y estoy muy emocionado de trabajar con las nebulosas. Eduardo ya había estado en el canal, grabamos un video en Brasil, donde él apareció respondiendo unas preguntas para los que sean suscriptores, que se avienten todos los videos si hay alguien por ahí. Bueno, el día de hoy estamos aquí porque Eduardo, y junto con un equipo de investigación de astronomía, de astrónomos muy reconocidos de todo el mundo, un equipo internacional, acaban de publicar un artículo con unos descubrimientos bastante interesantes en lo que respecta a la física y la química de las nebulosas ionizadas. Pero antes de eso, pues tenemos que entrar con nuestro público, ¿no? A ver, Eduardo, ¿qué es una nebulosa ionizada? En el universo hay nubes de gas. Estas nubes de gas a veces están rodeando estrellas que son muy calientes. Y estas estrellas que son tan calientes emiten muchísima radiación.
Y eso lo que hace es que arranca los electrones de los átomos. Como el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, la mayor parte de los electrones libres pues vienen de las ionizaciones del hidrógeno. Lo interesante de las nebulosas, además de que son muy bonitas, es que son muy brillantes. Entonces, somos capaces de observarlas en nuestra galaxia y en otras galaxias. ¿Por qué es tan importante medir la composición química de estas nebulosas ionizadas o de estas regiones H2? Bueno, en el inicio del universo, la materia que se formó estaba constituida esencialmente por hidrógeno, helio y un poquito de litio, que son los elementos más sencillos de la tabla periódica. Los demás elementos, como el oxígeno, como el carbono, como el nitrógeno, se formaron después a través de la vida y la muerte de las estrellas. Entonces, si nosotros somos capaces de medir la cantidad de estos elementos llamados elementos pesados, podremos entender cuántas estrellas se han formado y cómo ha evolucionado el universo. Entonces, la determinación de la composición química de las nebulosas nos permite entender la composición y la evolución química del universo. Entonces, las nebulosas son ideales para esto porque se observan tanto aquí como en las galaxias más lejanas. Sin embargo, esto suena muy bien, suena perfecto el libro de texto, sin embargo hay varios problemas a la hora de hacer esto, ¿no? Determinar la composición química del universo, pues no son enchiladas, ¿verdad? No es tan sencillo. Hay varios retos con los que se enfrentan los astrónomos a la hora de hacer estas investigaciones y en particular, pues, como nos acaba de comentar Eduardo a través de su artículo, acaba de resolverse un problema de más de 80 años en lo que corresponde a la química de las nebulosas. ¿Puedes explicarnos ahora sí concretamente en qué consiste este artículo que acaban de publicar, estos descubrimientos? Sí, con mucho gusto. Desde los primeros estudios de la composición química de las nebulosas, nos dimos cuenta de un problemón. Dos indicadores daban abundancias de elementos pesados inconsistentes. Y este problema no se explicaba porque en principio son indicadores que vienen del mismo gas y que si entendíamos bien la física atómica debería de dar los mismos resultados. Uno de los indicadores es muy brillante y el otro es muy débil. El más brillante es 10,000 veces más brillante que el más débil. Entonces, como esto no se solucionó durante mucho tiempo, todo el entendimiento de la composición química y la evolución química se basó en el indicador más brillante, porque es el más fácil de observar. Sin embargo, hubo gente que estuvo muy activa en este problema, muchos investigadores, entre ellos destacó el mexicano Manuel Peinbert, que propuso que si había variaciones de temperatura en la nebulosa, el indicador más brillante subestimaría la abundancia real de los elementos. Entonces, esta idea es muy interesante, pero requiere el uso de telescopios muy potentes, porque tú necesitas ver nebulosas aquí en la galaxia, pero también allá afuera para cubrir distintas propiedades y detectar tanto el indicador más débil como el indicador más brillante. Esto se logra con telescopios de 10 metros, con los equipos más avanzados del mundo, y entonces el equipo de investigadores y yo nos pusimos a trabajar en este problema. Hacía falta una pequeña pieza para que todo el rompecabezas encajara, y es la idea que propuse y que el equipo desarrolló, que es que las variaciones de temperatura se concentran en las partes más internas de las nebulosas. Eso tiene una serie de predicciones observacionales que los datos siguen, por fortuna, y entonces nos permite entender que este problema de las discrepancias es también un problema de las variaciones de temperatura. Entonces, como resultado, parece que el indicador bueno es el indicador más débil, y eso hace que la composición química que entendíamos en muchos sistemas tendrá que cambiar. Las abundancias químicas de los elementos pesados como el oxígeno o el carbono son de 2 a 4 veces mayores de lo que pensábamos. Oye, eso es importantísimo, o sea, es una conclusión de verdad bastante fuerte, bastante importante, porque, o sea, resulta que durante 80 años
lo estábamos haciendo, no lo estábamos haciendo mal, ¿no? Porque es un método que fue muy importante, lo sigue siendo, ¿no? Pero hacía falta, ¿no? Este tipo de descubrimientos justo para ir mejorando estas estimaciones, ¿no? Básicamente un problema de 80 años para dar con el indicador correcto. Sí, efectivamente es un problema que lleva mucho tiempo y bueno, hay que decirlo. Si bien el equipo de investigadores que damos el artículo en Nature y que digamos que metemos el gol, tenemos la fortuna de meter el gol, pero antes de que se metiera el gol hubo jugadas y esas jugadas maravillosas fue de muchísima gente que trabajó en el tema, investigadores que dedicaron toda su vida científica a entender muchos procesos que dieron mucha luz en este fenómeno. Es buenísimo que digas eso, porque justamente uno de los, digamos, una de las partes centrales de tu artículo es que recopilan datos de muchísimas nebulosas, son decenas de nebulosas, si no me equivoco, observadas con los mejores telescopios, y algo, vi que una entrevista que le hicieron a todo el equipo, decía justamente Jorge, creo que este proyecto en realidad empezó hace más de 20 años, cuando comenzaron a observar con el Gran Telescopio de Canarias, ¿no? No es algo que surgió de la noche a la mañana. No, es un trabajo muy arduo que lleva muchísimo tiempo y sobre todo que las observaciones son difíciles porque hay que tener telescopios muy grandes dedicados a nebulosas durante mucho tiempo. Entonces, la fortuna está en que los resultados esta vez están sostenidos con muchísimas observaciones y eso nos da mucha confianza de que efectivamente las variaciones de temperatura están ahí. ¿Qué telescopios utilizaron en este estudio? ¿Cuáles fueron los más importantes? Los más importantes en este trabajo fueron tres. El Gran Telescopio de Canarias, que está en las Islas Canarias en España, el telescopio óptico más grande del mundo con 10.4 metros. México es socio de este telescopio y tiene acceso a él. Está también, por su parte, el telescopio Keck, que está en Mauna Kea, en Hawái. Y está también el VLT de la ESO, que está en Chile. Algo que me llama la atención es que efectivamente son de los telescopios más grandes, más avanzados con los que contamos en la actualidad, pero no fue necesario como construir un nuevo telescopio, ¿no? No fue necesario enviar un telescopio al espacio. Aquí lo más importante fue el recurso humano, ¿no? De meterse a trabajar durante todos estos años y tener esta perspectiva, ¿no? O sea, porque los telescopios nos dan los datos, pero los astrónomos tienen que analizarlos. Efectivamente, y es una cuestión de que también hay que, creo yo, hay que tener tiempo para pensar las cosas sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de afán de producir o de obtener, sino por mera curiosidad científica, intentar entender un fenómeno. Los datos y las observaciones, afortunadamente, ya estaban disponibles en la literatura. Solo hacía falta que añadiéramos un elemento a la idea de las variaciones de temperatura, que lo exploráramos y que utilizáramos las observaciones. Es ver la evidencia con la perspectiva adecuada. Y eso fue lo que se hizo y se comentó con el equipo de investigadores. Y ya cuando todas las piezas encajaban, entonces supimos que teníamos un artículo. Ahora sí, una vez con todos los resultados bien descritos y detallados, nos lanzamos a enviarlo a la revista Nature. Tuvimos la fortuna de que esto fue aceptado por el editor, porque el editor rechaza de entrada la mayor parte de los artículos, no porque sean ciencia mala, sino porque no entran dentro de los estándares de la revista. Después de un mes o un mes y medio llegan los reportes de los árbitros y están de acuerdo con nuestras propuestas. Entonces, fue una muy grata experiencia y personalmente creo que fue muy importante para mí porque es una idea que se ha impulsado muchísimo por los mexicanos. Es una idea que ha ido de la mano de los mexicanos desde siempre. Desde que la propuso Manuel en el 67, Manuel Peinbert en el 67, los mexicanos han insistido en el estudio de las nebulosas, en el estudio del gas ionizado,
Y es una línea que lleva muy marcada la presencia de México. Ahora, ¿qué implicaciones tiene entonces este artículo, esto que ustedes presentaron sobre otros campos de la astronomía o sobre la propia rama de investigación que ustedes están siguiendo? Bueno, tiene bastantes implicaciones, y que aún apenas empezaremos a revisar, porque si cambian las abundancias de elementos pesados, es posible que muchos modelos de evolución química cambien. Y esto podría cambiar también algunas de las ideas que tenemos sobre la formación de las galaxias. Entonces, eso es algo que sale un poco de la parte de las nebulosas y entra ya en otros campos de la astronomía. Aún hay muchas cosas que investigar, pero los resultados tienen que analizarse. Muy También bien. estamos revisando que esto parece resolver otros problemas que por ahí había en la astronomía. Por ejemplo, había una discrepancia entre los métodos de líneas fuertes calibrados con únicamente modelos y los que se calibraban con observaciones. Parece que estos resultados resuelven esa discrepancia también. Entonces, aún estamos estudiando muchas de las implicaciones. Hablando de esto todavía, ¿cuál consideras que fue el principal obstáculo, la parte más difícil de todo este estudio, de toda esta investigación? Bueno, es difícil saber exactamente si hubo uno o varios factores, pero yo creo que sí que jugó. Primero, que se requieren observaciones muy profundas y segundo, que es un tema bastante complejo, que tienes que meterte a ecuaciones un poco rudas y también tienes que entender cómo funciona la física atómica de los iones. Y eso a veces no es mucho de mucho interés entre generaciones nuevas. Creo que a veces con estas ecuaciones atraemos a poca gente. Entonces hay pocas manos que estén trabajando en realidad en un problema tan grave. Eso yo creo que esas dos cosas fundamentales fueron las que hicieron un poco más difícil la solución a este problema. Pero sin duda hubo grandes avances y no se puede negar que hubo grupos de investigación que hicieron aportaciones excelentes a este tema. Oye, y qué bueno que menciones esto, ¿no? De la dificultad de las ecuaciones, de la física atómica, porque estarás de acuerdo que hoy en día digamos, todos los reflectores de la astronomía se lo lleva lo más impresionante, ¿no? Las imágenes de los agujeros negros, los exoplanetas descubiertos, el James Webb, todo eso. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo que hacer de fondo, ¿no? Hay muchas ramas de la astronomía que les falta un desarrollo considerable, precisamente como la física atómica, ¿no? Sí, ahí se demuestra el amor por las cosas. Cuando te gusta la parte bella, pero también amas los defectos y amas las dificultades, es cuando sabes que es tu campo. Entonces, yo me di cuenta que el campo de las nebulosas era el mío cuando me di cuenta que realmente me gustaban las ecuaciones y me gustaban todas las cosas que ahí veía. Y sin duda también está la parte bella, las imágenes y todo esto, y eso también me encanta, pero uno tiene que amar las dos cosas. Y hablando de eso, justo estas ya de las últimas preguntas técnicas. ¿Cuál consideras entonces que es el problema abierto más interesante o más importante actualmente en astronomía o en el campo de las nebulosas o de la composición química? En la astronomía hay muchísimos temas todavía muy importantes que no se entienden del todo, muchos de ellos relacionados a cómo fue la formación de las galaxias en las primeras etapas del universo, que el James Webb está dando un montón de datos para poder entender estas interrogantes. En el campo de las nebulosas todavía tenemos muchos problemas que entender. El mismo problema de la discrepancia de abundancias no se entiende todavía del todo en las nebulosas planetarias, que son objetos distintos, porque surgen a partir de la muerte de las estrellas de baja masa. Y además de este problema de la discrepancia de abundancias, hay otros problemas más acerca de la interacción de las nebulosas con las estrellas exóticas tipo Wolf-Rayet, exóticas comparadas con una estrella normal tipo
o de otro tipo. Entonces, todavía hay muchas cosas que entender y hay mucho trabajo por hacer. Pues ahí está, amigos, el mensaje. Hay mucho trabajo por hacer. Hacen falta, además de telescopios y tecnología, hacen falta muchos astrónomos y astrónomas con ganas de eso, de meterse en las partes divertidas y en las no divertidas. Bueno, ya nada más para ir concluyendo entonces la entrevista, aquí van las preguntas de Popurrí. Así que ahí te voy a lanzar preguntas de las que le hacemos a los entrevistados. Si has visto la entrevista, por ejemplo... Ah, por cierto, en el canal entrevisté a Jorge García Rojas y a César Esteban, quienes son coautores de este artículo, ¿correcto? Ellos sí. Los entrevisté también en Brasil, donde nos hablaron un poquito más precisamente sobre nebulosas planetarias y regiones H2. Por si quieren ir a ver ese video, pueden checarlo aquí, les vamos a dejar la notita arriba. Ajá, entonces ahora le voy a hacer a Eduardo unas preguntas que ya no tienen que ver necesariamente con su investigación. ¿Estás listo? Sí, adelante. A ver, primero una fácil. ¿Cuál es tu región H2 favorita? La nebulosa de Orión. Esa es mi favorita y a esa le he dedicado muchísimo tiempo. Okay, respuesta correcta. Ah, sí, también es mi favorita. Eduardo, ¿has visto la Vía Láctea? Sí que la he visto y de hecho la estamos midiendo. Acá en Heidelberg estamos trabajando en el Local Volume Mapper y estamos en temporada de observaciones. Ya hay algunos datos por ahí de la nebulosa de Eta Carina. Los telescopios están desde el sur, entonces Eta Carina se ve muy bien en esta época del año. Más adelante vamos a tomar a la nebulosa Omega y a la nebulosa M20, entonces vamos a tener muchos datos. Perfecto. Oye, pero ¿has visto la Vía Láctea con tus propios ojos? Sí, desde el Gran Telescopio de Canarias, cuando estuve observando, se ve moradito, se ve el centro de la galaxia moradito. Tienes una vista preciosa. ¿Y te gusta más la Vía Láctea de verano o la de invierno? Pues mira, la de invierno realmente es que no he estado en un sitio tan bueno. Me gusta que en el sur ves las nubes de Magallanes y eso es precioso. En el norte, como he estado en sitios de observación con una calidad de cielo muy bueno, pues sí que he visto más la Vía Láctea. Así que me parece que la comparación no sería justa. Ok, muy bien. Y por último, ¿las quesadillas llevan queso? Sí, llevan queso. Okay. Lamento decirlo, pero soy de Morelia y llevan queso. Ok, oye, y hablando de eso, ¿cuál es tu platillo favorito de la cocina de Morelia, ¿no? De Michoacán. Las corundas. Esa es una de las cosas que yo más extraño. Las corundas, pero también te podría decir el aporreadillo y otros platillos michoacanos y las carnitas. No se pueden perder unas carnitas de Michoacán. Las carnitas de Quiroga, ¿no? Famosísimas. Visiten Quiroga y cómense un taco de carnitas. Muy bien, ahí está la recomendación. Entonces, nebulosas, ecuaciones y carnitas de Quiroga. Y corundas. Y corundas, las corundas. De eso está hecho un astrónomo. Yo creo que con eso concluimos. Muchas gracias, Eduardo, una vez más por estar aquí. Gracias por acceder a esta entrevista porque creo que medios mexicanos todavía no han reportado este descubrimiento. Entonces, esto ustedes lo están viendo y escuchando en primicia aquí en el canal de Astrofísicos en Acción, amigos y amigas. Pues aquí tenemos los contactos con grandes astrónomos y pronto vendrán muchas más entrevistas con astrónomos y astrónomas que hacen investigación de primer nivel. Eduardo, ¿algo con lo que te quieras despedir? ¿Algo que le quieras decir a nuestro público? ¿Algún mensaje? ¿Una reflexión? Bueno, yo lo único que me gustaría agregar es que estoy muy agradecido con los Astrofísicos en Acción por esta entrevista. No me pierdo sus videos y que sobre todo que me fascina el hecho de que los impulsen a observar el cielo. Yo creo que es muy importante sentarse a pensar y sentarse a ver qué es lo que hay arriba allá en el cielo. Muchas gracias, Eduardo. De verdad, un gusto tenerte aquí. Nos vemos. Hasta la próxima.